Hola con todos, mi nombre es Nicolás González y yo les voy a hablar sobre cómo se formaron los estados nacionales en Latinoamérica. Bueno, primero voy a hablar sobre el proceso y la independencia de los estados latinoamericanos. Este proceso sucede entre finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Es un proceso que se puede decir realmente largo, ya que empieza en Haití en un momento muy temprano y próximamente se empieza a propagar por los distintos países de toda Latinoamérica, pero no ocurre de la misma manera entre algunos países y otros. Esto fue un proceso totalmente distinto entre ciertos países. Tenemos que tener en cuenta que el régimen que estaba de gobierno por los españoles era el gobierno borbónico. Ellos intentaban mejorar el comercio, pero tenían políticas que eran muy restrictivas eran muy restrictivas tanto para la época como hoy en día. No permitían un comercio amplio donde se vele por las dos partes. Ellos siempre buscaban un beneficio para obtener la mayor cantidad de recursos para ellos poder comercializar en un menor precio. Posteriormente existe un surgimiento del nacionalismo, una gran participación de las clases sociales bajas. Empieza a existir nuevos movimientos de las clases sociales bajas, quienes eran los más afectados dentro de todo este proceso. Aquí se encontraban tanto los indígenas como los negros y muchos esclavos e hijos de españoles con personas de las clases sociales bajas, quienes por ende también iban a ser parte de estas clases sociales bajas. Bueno, voy a hablar un poco sobre los criollos. ¿Quién son los criollos? Bueno, los criollos son los hijos de indígenas con españoles. Tenemos que tener aquí en cuenta algunos puntos muy importantes. El primero, los criollos eran muy importantes dentro de la sociedad, pero eran rechazados o eran mal vistos por los españoles. Tenían, por así decirlo, existía un racismo en contra de los criollos, lo que surgió que posteriormente ellos tengan un resentimiento hacia la corona española y de cierta manera generen ese rechazo que posteriormente iba a existir en el proceso de independencia. Y una vez independizados los países, es muy importante tener en cuenta que existió un rechazo muy grande por parte de los criollos hacia la corona española y hacia todas las tradiciones que ellos habían instaurado. Fueron uno de los principales actores de la independencia de algunos de los países latinoamericanos. Continuando, teníamos el constitucionalismo moderno, fundamental para el orden de las relaciones sociales y políticas, en donde existían distintas constituciones, la monárquica, republicanas y federales. Este consenso se realizó en varios países para ver cuál era el modelo de gobierno óptimo para cada región. Eso era lo que se buscaba con este constitucionalismo. Y por último, uno de los puntos más importantes o reveladores de esta época, que fueron muy influyentes, fue la imprenta. Principalmente era una forma de comunicación muy importante, seguido porque generaba ingresos económicos que tenían mucho poder, o sea que eran muy importantes, eran ingresos económicos relevantes. Tenemos que tener en cuenta que este era el medio de comunicación masivo por el cual se llegaba las ideas y los ideales a las personas. Por lo tanto, manejar el poder y tener una imprenta era algo muy importante. Si nos remontamos un poco de la historia, existieron los pasquines, que eran pequeñas notas o
folletos, por así llamarlos, que se dejaban en las puertas de todas las personas que vivían en las distintas ciudades, y esto era lo que llamaba a las personas a unirse a las distintas revoluciones y que posteriormente llevaría a las revoluciones de la independencia. Muchas gracias.